El colon irritable ha cambiado tu vida, ¿verdad? Te obligó a cambiar tu rutina laboral, familiar e íntima. Y para remate, te han dicho que esta enfermedad es crónica, o sea, para toda tu vida. Eso lo sé, porque el 90% de los pacientes que acuden a mi consulta acarrean los mismos problemas. Soy Jaime Vera Correa, especialista en colon irritable crónico en mujeres y director de Método Origen. Hoy te voy a enseñar brevemente por qué mi método está cambiando la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Primero que todo, debes saber que la alimentación es el factor número uno y el origen del colon irritable. Hay una serie de alimentos negativos que convergen en que el colon irritable no se pueda sanar. Uno de los alimentos más tóxicos y dañinos es la carne. Te voy a dar un dato importante. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, los alimentos de origen cárnico, como son los embutidos, fiambre, carne de cerdo y de vacuno, pueden producir cáncer. Ahora te invito a descubrir el proceso que desencadena el colon irritable. El proceso que desencadena el colon irritable comienza con una intoxicación sanguínea producida por la acumulación de residuos metabólicos, toxinas y sustancias antígenas, generadas por la metabolización de los alimentos. ¿Cómo me di cuenta de esto? Por la alimentación. Porque la alimentación de la mayoría, por no decir todos los pacientes que me visitan, está conformada por carne de vacuno, carne de cerdo, pollo, marisco, embutidos, leches y derivados de la leche. Ahora descubramos el deterioro orgánico producido por estos alimentos, poniendo como ejemplo el trozo de carne. Paso número 1. Alimentación. Imagina que has almorzado un trozo de carne asada. Luego del proceso de masticación, el trozo de carne viaja por el esófago hasta el estómago. Aquí comienza la etapa número 2, donde se inicia una serie de cambios estructurales y funcionales del estómago. Te voy a dar un dato importante. La carne demora entre 4 y 6 horas en ser degradada. Para la degradación de la carne, el estómago emplea ácido clorhídrico, pero como el proceso lleva tanto tiempo, se genera un exceso de producción, el cual provoca síntomas como acidez, reflujo, hinchazón, ardor y dolor estomacal cada vez que comemos. Imagina sufrir durante 2 años o más esta alteración y conjuntamente padecer los síntomas que te acabo de nombrar. Inevitablemente provoca un cambio estructural en el estómago. Algunos de estos cambios son una dilatación y deformación del estómago. Las paredes del estómago se vuelven más delgadas, provocando úlceras y facilitando el alojamiento de bacterias como Helicobacter pylori, aumentando el diámetro abdominal. Después de largas 6 horas, el alimento se transforma en un bolo llamado quimo, que pasa al intestino delgado. Acá comienza la etapa número 3. En esta parte es donde surge uno de los principales gatillantes del deterioro orgánico y físico, por el cual el cuerpo no obtiene las herramientas necesarias para protegerse y evitar la aparición del colon irritable. Esta causa es la desnutrición por la irritación, destrucción y muerte de las vellosidades intestinales que posee el intestino delgado. Tienes que imaginar que ese bolo alimenticio llega al intestino cargado de ácido, grasas, toxinas y ácidos propiamente tal de la carne, y recorren largos 5 metros aproximadamente, para terminar en el colon o intestino grueso. Aquí comienza la etapa número 4, correspondiente a la frecuencia digestiva. Te tengo que hacer una pregunta clave para determinar si tu cuerpo está eliminando bien las toxinas. Y la pregunta es, ¿qué frecuencia digestiva es la correcta? ¿Una vez al día? ¿Día por medio? ¿2 veces al día? ¿O 3 veces al día? Bueno, espero que hayas respondido 3 veces en el día, ya que esa es la frecuencia correcta y la manera de no acumular basura en el organismo. Aquí te debo dar un dato muy interesante. El reciente ganador del premio Nobel, Yoshinori Ozumi, obtuvo el premio Nobel gracias a la investigación sobre los mecanismos de autofagia, o sea, la eliminación de toxinas de las células. Un dato interesante, ¿no? Cuando tu digestión es irregular, sufres diarreas o estitiquez, comienza la etapa número 5, la de intoxicación sanguínea. El cuerpo entra en una situación de alarma constante, intentando eliminar todas las toxinas y diferentes sustancias que se acumulan. Las vías alternativas para eliminar estas sustancias son
vía urinaria, por el ciclo menstrual o por la piel, afectando de manera significativa a todos los órganos. Ahora te pido que pienses, ¿por qué son tan comunes los casos de cálculos renales, los problemas asociados al aparato reproductor femenino, como la infertilidad, o el aumento del cáncer colorectal? Te voy a dar un dato no menor para que lo analices y tomes conciencia. La segunda y tercera causa de muerte en Chile corresponde al cáncer de estómago y cáncer colorectal, respectivamente. Cuando esta acumulación tóxica se prolonga en el tiempo, comienza una serie de alteraciones del sistema nervioso, y más precisamente en el cerebro. ¿Te has dado cuenta que cada vez se hacen más frecuentes los cuadros de angustia, miedo, crisis de pánico, sin tener un motivo aparente? Bueno, esto ocurre por una relación neuronal del intestino con el cerebro. Todos los síntomas que te acabo de mencionar son el lenguaje que poseen los órganos y el cuerpo para avisarte que algo mal está ocurriendo. Ya descubrimos el proceso que desencadena el origen del colon irritable y todos los órganos que se ven afectados. Como ves, no tiene sentido que sigas tratando al colon irritable, sino debes solucionar el problema que origina la enfermedad, que en este caso es la alimentación. Fase 1. Nuevos hábitos alimenticios junto a un nuevo estilo de vida saludable. Te voy a dar acá un dato importante. La ganadora del Premio Nobel de Medicina del año 2006, Elizabeth Blackburn, dijo: una dieta vegana activa los genes de las células y te previenen de enfermedades degenerativas y el cáncer. Fase 2. Activación y mejoramiento del sistema regulador del cuerpo. Este sistema consta de mejorar la circulación sanguínea, el aparato respiratorio, sistema linfático, aparato digestivo, sistema nervioso, sistema renal y sistema tegumentario, correspondiente a la piel, el cabello y las uñas. Fase 3. Activar el sistema de limpieza, eliminación y regeneración de tu organismo gracias a la autofagia. Si lo que te acabo de decir te parece lógico, tiene razonamiento y sentido común, te invito a visitar mi sitio web métodoorigen.cl y agendar una evaluación con el 50% de descuento. Me despido y espero verte pronto.